comenzar a conversar con el abogado Eduardo Roy Gates. Él es experto en derecho penal porque, a ver, hay un voluminoso expediente solicitando prisión preventiva de 36 meses contra Jennifer Paredes y José Medina, el alcalde de Anguía. La defensa de estas dos personas han solicitado que se postergue para mañana, martes y miércoles respectivamente estas audiencias porque la avalancha de evidencias, lo que se adjunta en este expediente es tal que me imagino que la defensa querrá tiempo para procesar. Doctor Roy Gates, ¿qué es lo que ha fundamentado, qué es lo que ha argumentado el Ministerio Público en el caso contra Jennifer Paredes y José Medina? Buenos días, Mabel. Buenos días, don Fernando. Buenos días, doctor Roy Gates. El Ministerio Público el día de ayer en la audiencia ha presentado una serie de elementos de convicción nuevos que no pudo presentar al momento en que hizo su requerimiento de prisión preventiva. Y esto es lógico porque durante los 10 días de detención preliminar que el Ministerio Público había solicitado y que el juzgado le otorgó en contra de Jennifer Paredes, de los hermanos Espino y de Medina, del alcalde de Anguía, el Ministerio Público continúa trabajando y es en ese interín en donde el Ministerio Público puede obtener una mayor cantidad de información. Y esto es así porque uno de los imputados se acogió a la colaboración eficaz y otro a la confesión sincera. Entonces, los documentos que el Ministerio Público ha presentado el día de ayer tienen que ver pues con la información que estas personas le pueden haber alcanzado. Entonces, es justificado que el Ministerio Público haga este requerimiento de prisión preventiva adjuntando nueva información, y también es cierto que los abogados de la defensa tienen derecho a tener un plazo prudencial para poder estudiar y poder rebatir estos elementos de convicción. El problema es que para las personas que se encuentran sufriendo esta detención preliminar, el problema es que van a tener que continuar detenidas, porque la detención preliminar es por un máximo de 10 días. ¿Qué ha ocurrido? El Ministerio Público hace su requerimiento de prisión preventiva por 36 meses antes que venzan esos 10 días. Y cuando ello ocurre, el juez está obligado a citar audiencia dentro de las 48 horas. Muy bien. La pregunta es, ¿qué pasa con las personas que se encuentran en detención preliminar? Continúan. Tienen que continuar detenidas, pero lo que ocurre es que el juez no tiene que resolver necesariamente en la primera sesión. Como ha ocurrido el día de ayer, el juez ha reprogramado las sesiones de la audiencia de prisión preventiva para el día martes y el día miércoles de esta semana. Y eso quiere decir que las personas detenidas van a continuar. Ahí la defensa podría haber objetado, ¿no? Podrían plantear un habeas corpus incluso, pero yo creo que eso no les va a dar un resultado positivo y las personas detenidas van a tener que continuar en esa calidad hasta que el juez finalmente decida si declara fundado o no el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses. Quisiera saber, doctor Roy Gates, ¿qué es lo que puede pasar si la Fiscalía avanza al ritmo al que estamos viendo y los colaboradores colaboran? Sin colaborando, se habla de un expediente de 4.000 folios que contiene no solamente testimonios, sino documentos probatorios, todo lo cual procede de un decreto de urgencia firmado por el presidente de la República con el por entonces ministro de Vivienda. ¿Qué va a pasar si la Fiscalía avanza, acusa y la justicia juzga, eventualmente condena, todo esto en un cierto tiempo, naturalmente, a personas vinculadas estrechamente al presidente Castillo, política o familiarmente? ¿Qué va a pasar con él? Es decir, ¿cuán lejos puede ir la Fiscalía respecto del propio Pedro Castillo? Es una pregunta muy interesante porque estamos ante un caso nunca antes visto, donde hay un cúmulo de evidencia que vincula directamente al presidente de la República en funciones. Y el cuestionamiento es hasta dónde puede avanzar el Ministerio Público en contra del presidente Castillo. La investigación que se sigue contra Jennifer Paredes es hecha por un fiscal provincial, ¿no? Pero las investigaciones que se siguen contra el presidente de la República se tienen que hacer en la Fiscalía de la Nación. Entonces, los casos vinculados pueden avanzar paralelamente. Estamos viendo que el caso en la Fiscalía Provincial está avanzando bastante rápido. Los fiscales han cumplido con hacer su labor, han presentado el requerimiento de prisión preventiva, pero en la Fiscalía de la Nación, la fiscal de la Nación tiene un límite en contra del presidente de la República.
Está claro que sí le puede abrir una investigación preliminar. Eso ya quedó zanjado con la decisión judicial del juez Checli. Sí. Cuando la defensa de Castillo planteó una tutela y el juez dijo que es correcto que le abran una investigación preliminar. El juez no se ha pronunciado específicamente sobre una apertura de una investigación preparatoria, que es el siguiente paso de la investigación preliminar. Pero si uno lee los considerandos de esa decisión, en el entendido del juez Checli, al presidente de la República no se le podría formalizar la investigación preparatoria. O sea, el juez no se ha pronunciado específicamente sobre ello, se ha pronunciado sobre si procedía o no abrirle una investigación preliminar al presidente en ejercicio. Y ha dicho que sí procede. Pero nos dice usted que no puede formalizar una investigación preparatoria. ¿Nos va a explicar qué significa eso y qué consecuencias tendría si se avanza tanto que las cosas resultan evidentes, pero hay un impedimento institucional para que se pueda proceder a esa investigación? Nos lo dirá después de una breve pausa, por favor, que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 8:18, estamos conversando con el abogado penalista Eduardo Roy Gates, que nos debía contestar a una pregunta básica. Estamos ante un expediente fiscal de más de 4.000 páginas que contiene testimonios y documentos, algunos de los cuales implican directamente al presidente Pedro Castillo. Entre tanto, personas de su entorno político y familiar están haciendo prisión preliminar, podrán hacer prisión preventiva, como veremos quizá el martes próximo, vamos a decir mañana. Pero ¿qué va a pasar con el presidente mismo? ¿Hasta cuán lejos puede ir la Fiscalía habida cuenta de los documentos que ha logrado reunir? Bien. La Fiscalía contra el presidente Castillo tiene abierta una investigación preliminar. Es la parte inicial de una investigación penal. El juez Checli tomó la decisión de que es correcto por parte de la Fiscalía abrir esta investigación. La defensa del presidente Castillo planteó una tutela criticando y diciendo que el fiscal o la fiscal no podía iniciar de una investigación al presidente Castillo, y el juez ha dicho que es correcto que al presidente de la República se le abra una investigación preliminar. La pregunta es, ¿la Fiscalía de la Nación puede dar el paso siguiente? El paso siguiente se denomina técnicamente la formalización de la investigación preparatoria, que es el espacio en donde una fiscalía puede solicitar prisiones preventivas hasta por 36 meses. La fiscal de la Nación puede formalizar la investigación contra el presidente de la República, y aquí hay distintas posiciones. Lo que ocurre es que el juez Checli ha tomado una decisión única y exclusivamente sobre la investigación preliminar y ha dicho que es correcto que se le abra la investigación preliminar. Sobre eso ha decidido, porque eso era el pedido de la defensa. El juez Checli no ha tomado una decisión respecto a si se puede formalizar la investigación preparatoria contra el presidente de la República. Sin embargo, hay que ser claros en decir que el juez Checli, en los considerandos de esa resolución, también ya ha dejado sentada su posición en el sentido que no se podría formalizar la investigación contra el presidente de la República. Entonces, ¿qué debería ocurrir? La Fiscalía de la Nación debe culminar con la investigación preliminar contra el presidente de la República y debe formular denuncia constitucional contra el presidente de la República ante el Congreso de la República. Y aquí, lamentablemente, vamos a depender del Congreso. Digo lamentablemente porque está claro que el Congreso no está avanzando al nivel en que avanza el Ministerio Público. Entonces el Congreso de la República tendrá que hacer todo el trámite del antejuicio constitucional, que están regulados para los que lo quieran revisar en el 99 y 100 de la Constitución, y el Congreso de la República será el que finalmente decida si se puede acusar al presidente Castillo o no. Y aquí tenemos otro problema. El artículo 117 de la Constitución señala que al presidente de la República solo se le puede acusar por 4 supuestos que ya se han venido diciendo, entre los que están traición a la patria, impedir las elecciones, etcétera, etcétera. Y algunos dicen al presidente de la República no se le puede acusar por ningún otro delito. Y yo creo que eso no es correcto, porque el artículo 117 de la Constitución Política no se ha creado como un mecanismo de impunidad para el presidente de la República. El artículo 117 se ha creado para que el presidente de la República pueda ejercer sus altas labores sin entorpecimiento de otras acciones políticas de sus contrincantes, pero no para cubrirlo de cualquier delito.
Claro. ¿no? Está claro, imaginemos que el presidente de la República comience a asesinar gente, a violar a menores de edad. No podríamos decir, no, déjenlo gobernar, que termine sus 5 años porque no se le puede acusar por otra cosa. No, el derecho no puede ser bobo, el derecho tiene que dar una respuesta y esta es una situación inédita que nunca antes ha ocurrido en nuestro país. Yo creo que al presidente de la República sí se le podría acusar por estos delitos comunes por la simple y sencilla razón que el artículo 117 no es un mecanismo de impunidad para el presidente. O sea, eso piensa usted que sí puede. ¿Y qué procedimiento parlamentario tendría que haber? Tendría que seguirse el mismo procedimiento parlamentario del antejuicio constitucional y ahí también dependemos de votos, lamentablemente es así, ¿no? Dependemos de los votos del Congreso, pero creo que perfectamente el Congreso de la República, ante hechos flagrantes, ante hechos evidentes, graves, que vinculan al presidente con corrupción de funcionarios, yo creo que el Congreso de la República sí podría formular la acusación. Bueno, ahí cuentan los votos y vemos que hay votos que durante todo este tiempo han blindado al presidente de la República. Quien no tiene este blindaje es la primera dama, Lilia Paredes, quien ha sido señalada por Hugo Espino como quien coordinaba, ¿no?, toda esta red e inclusive el financiamiento de algunas obras, es lo que ha dicho ante el Ministerio Público. ¿Cuál sería el destino inmediato de la señora Paredes? Como bien dice Ismael, la señora Lilia Paredes tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, no tiene ningún tipo de protección especial. Contra ella se podrían solicitar cualquier tipo de medidas de coerción, al igual que se ha solicitado contra Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, el señor Medina. Y yo creo que el presidente ha acusado el golpe ya, porque en una entrevista mencionó que su esposa estaba dispuesta a entregar su pasaporte. Sí. La entrega de pasaporte es un acto de buena voluntad, es un gesto de buena voluntad, de sometimiento a la investigación, pero que muchas veces no es suficiente, porque el hecho de entregar el pasaporte no significa que no se puede salir del país. Se puede salir del país a todos los países fronterizos con DNI, incluso Argentina se puede ir con DNI. Puede fugar, ¿no? Como lo ha hecho el juez. La entrega del pasaporte es un gesto de buena voluntad, pero que muchas veces no es valorado de manera suficiente por los jueces, porque dicen, no, igual puede haber un peligro de fuga, pero el simple hecho que el presidente de la República haga esta manifestación es porque él ya es consciente que contra su esposa puede haber un requerimiento de medidas de coerción, dentro de las cuales está la prisión preventiva. O pueden ser otras, como impedimento de salida del país, o una comparecencia con restricciones, de registrarse una vez al mes, de pagar una caución económica, ¿no?, etcétera, ¿no? Ahora, con las evidencias o con el documento que ha entregado la Fiscalía y los argumentos para solicitar esta prisión preventiva contra Jennifer Paredes por 36 meses, ¿cree usted que el juez le dé la razón al Ministerio Público? Yo creo que es altamente probable que el juez otorgue estos 36 meses, o quizá un poco menos, pero que sí declara fundada la prisión preventiva. Es altamente probable por la cantidad de documentación que se ha presentado. Hay que cumplir 3 requisitos, ¿no? Primero, suficientes pruebas que te vinculen con el delito, que se denomina técnicamente elementos de convicción. Segundo, que la pena sea mayor a 4 años. Y el tercer requisito, que es lo más importante, es que haya un peligro procesal. Es decir, que exista un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de la investigación preparatoria. Y recordemos un hecho importante ayer, ¿no? A las 5 de la tarde, en medio de la audiencia, ha habido un dron en la casa de la doctora Marita Barreto, y esto ha sido debidamente denunciado ante la comisaría del sector. Este es un hecho que habría que determinar quién habría sido el autor de esa acción y ver si es que eso constituye un acto de amedrentamiento hacia el Ministerio Público, ¿no? Sí. Y tan grave como eso es lo que parece estarse confirmando, que se ha actuado para esconder a la señorita Jennifer Paredes en Palacio cuando los fiscales llegan para detenerla. Según se nos dice, la policía había precisado que ella se hallaba dentro, se malogró la cámara, no se pudo ver qué tráfago de autos hubo y a dónde fue a dar, pero la verdad es que desapareció. Sí, y ese es un hecho que sería un hecho nuevo, merecedor de una nueva investigación, porque jurídicamente hablando eso constituiría un delito de encubrimiento personal, es decir, el sustraer a una persona de la acción de la justicia cuando está siendo requerida por la justicia es un delito de encubrimiento personal, es un nuevo delito que tendría que investigarse en carpeta aparte, ¿no? Y habría que ver quiénes son los autores del delito.
Porque si se demuestra que la señorita Jennifer Paredes estuvo dentro del Palacio de Gobierno el día de la detención y que algunas personas ayudaron a encubrirla, podría ser, por ejemplo, el jefe de la Casa Militar en ese momento, que es el encargado de la seguridad del presidente de la República, no solamente en el recinto presidencial, sino incluso cuando sale, ¿no? Entonces, habría que ver quiénes son los autores de ese delito. Imaginemos que se demuestre que el presidente de la República ordenó que se esconda a su hija, sobrina, cuñada Jennifer Paredes, y que él sea el autor de ese hecho. Aquí ocurre algo interesante en derecho penal, ¿no? Las personas que ayudan a fugar a otras y que tienen un estrecho vínculo no reciben una sanción penal, ¿no? Si un padre ayuda a su hijo a fugar, si un hijo ayuda a su padre, cometen un hecho, pero que es típico, antijurídico, culpable, pero el Estado no sanciona por razones de política criminal. O sea, ocurre entre padres e hijos, o un robo entre hermanos, por ejemplo. Pero igual el hecho es grave y tiene que determinarse si es que estuvo ahí o no estuvo el día de la detención. Una última consulta antes de despedirnos. La ex viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, ha contado con lujo de detalles cómo es que el entonces ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, le envía a exponer, ¿no?, cuáles iban a ser las obras que estaba planificando el ministerio a los amigos del presidente, ¿no? Ella ha contado muy bien y ha dicho además que ha entregado más información al Ministerio Público. ¿Hay algo que proteja a Heiner Alvarado o es que el ministerio también podría tomar algunas restricciones en contra de él? No, Heiner Alvarado no es que lo proteja, pero él tiene, en su condición de ministro, tiene que ser investigado también por la Fiscalía de la Nación. A él no lo puede investigar un fiscal provincial. Pero más allá de eso, no es que tenga una protección especial como sí la tiene el presidente de la República, ¿no? Perfectamente se le puede seguir todo el trámite de la investigación. Bueno, a ver si es que el Congreso de la República también hace algo al respecto. Muchísimas gracias al abogado Eduardo Roy Gates por darnos más luces sobre estas investigaciones que se realizan en el Ministerio Público. Hacemos la pausa, son las 8:29, escuchamos la actualización de los titulares y volvemos.